B. Principios generales de derecho penal. Como hemos comentado, la facultad de establecer normas penales e imponer penas corresponde en exclusiva al Estado, pero este poder no lo lleva a cabo de una forma omnímoda o absoluta, pues se encuentra limitado por lo que se conocen como principios generales del derecho penal: legalidad, intervención mínima y retroactividad territorial y reinserción social. Veamos a continuación la significación de cada uno de ellos. Principio de territorialidad. El principio de territorialidad implica que las leyes penales españolas serán de aplicación a quien se encuentre en territorio nacional, cualquiera que sea su nacionalidad. Esto es así por imperativo del artículo 8, punto primero del Código Civil, el cual establece que las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública, obligan a todos los que se hallen en territorio español. Por ello, es necesario delimitar el concepto de territorio nacional, que no coincide exactamente con lo que conocemos por fronteras nacionales, sino que es más amplio. En primer lugar, por supuesto, será territorio nacional el espacio físico delimitado por las fronteras reconocidas internacionalmente, el suelo y el subsuelo. A esto hay que sumar el mar territorial, compuesto por una franja de agua adyacente a la costa española, con una anchura de 12 millas marinas contadas a partir de la línea de costa. Al suelo y al mar territorial se une la columna de aire suprayacente a ambos. También se considera territorio nacional, a efectos penales, los buques y aeronaves españoles cuando naveguen por aguas internacionales o sobrevuelen espacio aéreo internacional. Si están en aguas jurisdiccionales o espacio aéreo de otro país, habrá que estar en cada caso a lo que resulte de la aplicación del convenio con ese país, si es que se ha celebrado. Principio de intervención mínima. Dado que la sanción penal es la más grave que puede imponerse al delincuente, ya que priva de uno de los derechos fundamentales como es el de la libertad deambulatoria, sólo deberá entrar en juego cuando sea absolutamente necesario, cuando otros medios hayan fracasado y no quepa otra solución. Por ello, el Estado se ha de valer antes de otros mecanismos menos lesivos de los derechos de los ciudadanos, como el establecimiento de adecuadas políticas sociales, multas de tipo administrativo o disciplinario, o privación de derechos civiles. Únicamente cuando estos fracasan podrá acudirse a lo que se conoce como las consecuencias jurídicas del delito, la pena o la medida de seguridad, pero además estas consecuencias solo entrarán en juego para aquellas conductas consideradas como las más graves que lesionen además los intereses más importantes de la sociedad. Por ello no se castigan todas las defraudaciones al fisco, sino solo aquellas que alcancen una determinada cuantía, de la misma forma que no resulta punible el impago de una deuda y sí, sin embargo, el apropiarse dolosamente y con violencia de dinero ajeno. Principio de culpabilidad. El último de los principios analizados impone la necesidad de que sólo sean responsables de los delitos cometidos las personas físicas que los cometen, nunca las jurídicas, ni los animales u objetos inanimados, ya sea con dolo, si el sujeto ha querido actuar, o con imprudencia, y siempre que sea imputable cuando cometió el hecho delictivo, de modo que no se podrá hacer responsable a nadie por hechos ajenos. Principio de legalidad. Según el primero de los principios, el de legalidad, la ley es la única fuente del derecho penal. Esto es, expresión de la teoría legalista, según la cual no podrá imputarse a nadie un delito que no se halle previsto como tal en las normas penales. Se trata de un principio básico y esencial, que aparece consagrado no solo en las normas penales. Nuestra Constitución lo recoge en su artículo 25, inspirándose en el artículo 11
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus impulsores fueron el italiano Beccaria y el alemán Feuerbach, al cual se debe el aforismo latino en el que se le conoce universalmente nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Garantías del principio de legalidad. Este principio de legalidad implica 4 garantías: criminal, penal, judicial y ejecutiva. Por la primera de estas garantías, la garantía penal, no podrá considerarse delito ningún hecho sin que una ley anterior a su perpetración lo haya calificado como tal. Para el derecho penal no hay más delitos que los recogidos en la norma, por muy perversos o inmorales que nos puedan parecer. Si no se da este requisito, no podrán ser castigados. Esta garantía queda recogida en los artículos 1 y 10 del Código Penal y en el 25 de la Constitución. La garantía penal implica la nulidad de una pena si no se halla establecida en una norma. Por lo tanto, no será castigado ningún delito ni falta sin que una ley previa establezca cuál habrá de ser. Por lo cual no podrán imponerse penas indeterminadas ni otras distintas a las legalmente establecidas. Se encuentra recogido en el artículo 2 del Código Penal. La garantía judicial, también llamada procesal, implica que sólo podrá imponerse una pena, si no es en virtud de sentencia firme dictada por tribunal competente y tras un juicio con todos los requisitos procesales en el que se demuestre fehacientemente la culpabilidad del delincuente. Se encuentra recogido en el punto primero del artículo 3 del Código Penal. Por último, la garantía ejecutiva, también conocida como garantía administrativa, establece que la pena habrá de ejecutarse con las formalidades previstas en la ley, sin que quepa establecer variación alguna a la misma. Se encuentra recogida en el párrafo segundo del artículo 3 del Código Penal.